Cuando la ciudad duerme, alguien enciende una conversación. Cuando el ruido de la ciudad oculta las historias, es el momento justo para detenerse y escuchar. Hay un país que no sale en los noticieros, un país de pasos que madrugan, de mujeres que sostienen, de personas que hacen que todo suceda. Ese país vive, late, resiste, existe y tiene voz. Con voz y con aliento. Es un espacio para mirar de frente, para caminar al lado, para hablar con el corazón en la mano. Porque aquellas realidades que no se muestran también viven. Y vos estás más presente que nunca. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para mi mujer. Virgencita Santa, recuerdo un día. Bienvenidos a Con Vos, un lugar que nace desde el corazón mismo de la devoción paraguaya, la ciudad de Cacupé. Hoy nos sumergimos en su historia, su organización y lo que hace que todo suceda cada 8 de diciembre. Conversamos con sus guardianes más emblemáticos que posibilitan que ese milagro se renueve cada año. Son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Bueno, estamos en el bloque de la fe que camina con el pueblo, el rol social de nuestra iglesia. Y continuamos en Con Vos con una voz de gran autoridad moral y pastoral en nuestro país. Tenemos el honor de recibir al Monseñor Ricardo Valenzuela. Él es obispo de la diócesis de Cacupé, pero también es responsable pastoral de la comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Monseñor, un honor, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por este tiempo que nos estás dedicando. Gracias, Katia, también por esta ocasión, esta oportunidad. Y siempre es bueno así conversar un poco cuando hay posibilidad, y ahora se está dando esta posibilidad. Así es. Monseñor, estás al frente de lo que muchos llaman la capital espiritual del Paraguay. Más allá de la masiva peregrinación del mes de diciembre, que es un poco lo que nos trae hoy conocer y vivir desde dentro cómo organiza la iglesia y cómo recibe a los miles de fieles que pasan por acá. Pero ¿cuál crees que es la misión social específica de la diócesis de Cacupé durante los 365 días del año? Bueno, esto tiene su historia de cómo fue progresando, ¿no? Desde el momento en que, bueno, el indio José se encontró con la Virgen y surgió esto, ahí comenzó este regalo del cielo para nosotros, que es la Virgen de Cacupé. Allá por el año 1585, 1590 más o menos. Y se confirma en 1620 que existe ya una peregrinación hacia una Virgen, una tal Virgen de Cacupé. Empezó. Y bueno, y fue un proceso que fue creciendo hasta el año 1960, cuando se crea la prelatura. Entonces ya se prepara para ser diócesis por el caudal de gente que ya venía peregrinando. Incluso ya en 1952 le recuerdan todavía cuando Chiquitunga venía a ser peregrino con la juventud. Y bueno, entonces esto fue creciendo, y en 1966 se creó ya la diócesis como tal, siendo Monseñor Ismael Rolón su primer obispo. Luego él fue trasladado a la arquidiócesis de Asunción como arzobispo y asumió Monseñor Demetrio Aquino en 1970. Y él entonces, con el dinamismo que tenía, era muy reconocido a nivel popular por el guaraní que él usaba. Dios siempre hace sus cosas y la Virgen también. Él asumió y él comenzó entonces el proyecto de continuar la construcción de la basílica, o sea, santuario en aquel tiempo. Y así fue siendo. Y eso entusiasmó mucho a la gente, cautivó a la gente, y entonces la gente comenzó a venir. Y después también Monseñor tenía ese don de gente y aglutinaba tanta gente, colaboraba, ayudaba.
Bueno, y así después, como Monseñor Claudio continuó otros tantos años. Y bueno, yo asumí en 2017. Y bueno, y entonces continuamos a mantener siempre firme la fe de nuestro pueblo que cree y le ama a la Virgen. Le ama, pero terriblemente le ama, ¿no? Le ama, eso es lo que se constata. Y como hasta gente que es de otro lado y todo dice, miren, toquen la cosa, pero a mí la Virgencita de Cacupé, por favor, no me la toquen, no me la toquen. Hasta ese punto se llega, ¿no? Y entonces el rol que tiene, digamos, la Virgen, bueno, ella, podemos decir que ella fue la que fundó la ciudad de Cacupé. Ella, porque con ella comenzó la peregrinación. Y a partir de ahí entonces es un factor aglutinante para nuestro pueblo, de todos lados. Pero yo estoy conociendo los nombres de ciudades y pueblos mediante los peregrinos que vienen acá. Yo jamás escuché tales cuales ciudades, eso, ¿no? Por ejemplo, hasta había uno que dice Comandacay. ¿Dónde queda eso? Comandacay. Bueno, entonces viene con tanto entusiasmo. Y las criaturas también, cuando a veces se les escucha, pasan por allí y dicen, qué grandote que es esta iglesia. Se asustan. Bueno, entonces a ellos les impresiona, les impacta y quieren venir aquí a Cacupé. Entonces es un factor aglutinante, y es imposible esto atajar, no se puede, es una fuerza poderosa que tiene la Virgen, y fue formando poco a poco a este pueblo, que es el factor que realmente nos une totalmente, en todo sentido. Y no solamente a la comunidad acá, sino que a todo el país, y por qué no, ¿verdad? Esa gente que tiene que emigrar y que siempre lleva en su corazón algo de la Virgencita, como ese ancla, como esa fe que le mueve finalmente a cumplir su destino, a soportar las angustias, las ausencias. Sin lugar a dudas, aquí, si te cuento, por ejemplo, lo que fue en los días post-pandemia. Okay. Yo veía gente que venía con toda su familia y se ponía delante de la Virgen y cómo lloraban ellos. Y el Señor me dijo, un Señor robusto, esos grandotes. Yo estaba lagrimeando y vaya ya un dele. Ahí emocionamos, señores. Ustedes no saben, nosotros, todos los cuatro aquí, tuvimos COVID y nos salvamos por milagro, gracias a la Virgen, y yo vengo a agradecer. Les miro al Señor, se salvó. Les miro a mis dos hijas, se salvaron también. Entonces tenías que venir aquí y le estoy agradeciendo de corazón que vivimos todos todavía. Y bueno, esas son las cosas que te impresionan. Y después otras, por ejemplo, tienen peregrinos o provenceros que desde el asfaltado de allá en la ruta, la calle que pasa que es allá la Solís, entran de rodillas hasta llegar, las gradas suben y no permite que se les ayude. Tienen que llegar, suben después la esplanada pequeña donde hace la celebración, sube allí, llega hasta la baranda donde está la Virgen. Ahí recién se levanta. Tremendo es la impresión y el impacto que te da la fe de nuestro pueblo. Y los militares, cuando vienen y quieren ser agradecidos, por ejemplo, esto que los subtenientes o los guardiamarinas que se reciben recién, se ponen ahí cerca y hacen mano a la visera. Madrecita Santa, aquí subteniente de infantería, entonces se presenta ante ti para agradecerte el haber culminado mi carrera y mis estudios y comenzar una carrera. Aquí estoy para servirte y servir a mi patria. Los mandan a la visera media vuelta y se van. O sea, vemos de todo. Y es tan impresionante como de todos los extractos sociales viene y cada uno a su estilo, su forma, le agradecen a la Virgen. Y bueno, aquí vemos nosotros tantas cosas y anécdotas ahí para contar, relatar, y lo que significa para nuestro pueblo la Virgen de Cacupé. Hoy la Iglesia habla justamente de esa opción preferencial por los pobres. En el Paraguay actual, ¿cómo se traduce eso? Y sobre todo, si es que marcamos en el mes de diciembre un mes tan significativo, ¿cómo hacemos que realmente la Iglesia sea ese puente efectivo para combatir esa desigualdad y exclusión que muchas veces también es la fe que mueve a muchos de los peregrinantes? Bueno, sí, fundamentalmente Cacupé le mueve a la gente por las promesas que ellos hacen, eso.
Acá le preguntaba a cualquiera por qué venir. Vengo, tengo una promesa por mi hijo. Y los jóvenes, ¿por qué vienen? Tengo una promesa de sanación, de agradecer a la Virgen. Se curó mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi papá. Ingresé en la facultad. Ingresé en la facultad, encontré trabajo, recuperé mi salud, de todo, ¿no? Entonces hay una razón fuerte por la cual viene. Y nuestro pueblo en ese sentido es agradecido a la Virgen. Lo peor que puede hacer es ser ingrato con la Virgen o ingrata. Entonces esos son los aspectos así que le atrae a todos. Y hay gente que viene de Rola. Por ejemplo, una vez me encontré con un matrimonio de brasileros de Mato Grosso, que la señora padecía cáncer y se curó y no se va a aparecer, viene acá porque le gusta la fe de nuestro pueblo y le agradece a la Virgen de Caacupé el haberse recuperado la salud, su esposa, decía el marido. Y bueno, y así, y también los uruguayos vienen bastante. Para ellos pues esto es una cosa, es como el día y la noche. Uruguay es un país laicista. Allá es muy difícil mantener, sí, trabajar, mantener la fe, salir a la calle y, bueno, y expresar tu fe. Bueno, y aquí ellos vienen y se quedan, pero absortos mirando las criaturas, como vienen, se persignan, entran, se arrodillan, rezan. Les deja maravillado eso. Y, ¿cómo puedo hacer esto un pedacito más? Yo quiero llevar a mi país, dice. Bueno, entonces, son, digamos así, los aspectos que se ven que atraen, ¿no? Entonces, aquí fundamentalmente quienes vienen es el pueblo, bueno, vienen todos, ¿no? Pero lo que más se siente es el pueblo sencillo y humilde, con ese olor a sudor del campesino paraguayo, que viene a agradecer por su cosecha, por la cosecha, porque superaron situaciones difíciles de salud, pues sobre todo a ellos lo caro es la salud. Y bueno, y ahí donde nosotros desde aquí tratamos de ayudar, nos traen muchos víveres, por ejemplo, y a los que están por acá, entonces le ayudamos, le damos, y vienen a pedir un poquito de galleta, pan, algo para comer, o lo que sea. Y cuando llega el tiempo del novenario, entonces vienen tanta gente y algunos no prevén, no tienen para su pasaje de retorno. Y ahí tenemos que darle a nosotros. O sea, tenemos que tener nuestra reserva. Hay toda una logística que se tiene que preparar para el 12 de diciembre. Así mismo, todo eso. Y bueno, eso tenemos que prever nosotros también para poder ayudarle a esa gente. Y así, vamos, es decir, es muy grande el campo de acción, digamos así, en ese sentido. Pero ellos son los que más vienen acá. Los pobres, los humildes, nuestros campesinos. Totalmente. También estás a cargo de la pastoral de comunicación. ¿Cómo en una época de tanta polarización, de tanta desinformación, cómo hace la iglesia para transmitir su mensaje, para que ese mensaje llegue a los jóvenes sobre todas las cosas? Porque es la gran preocupación, creo que tenemos en un país donde el bono demográfico está en su pleno apogeo. ¿Cómo hacer que tanto ruido comunicacional llegue a los oídos de los jóvenes y de los fieles limpio? ¿Cuál es el desafío, el gran desafío de la pastoral de comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya? Bueno, voy a comenzar. Esto no es fácil. Vos podés hablar, decir muchas cosas, pero no decir nada tampoco. Exacto. Entonces, se cuenta que en un pueblo de ciegos, o sea, en un poblado de ciegos, es difícil elegir un jefe, y ellos tenían 4 jefes ahí, y los 4 tenían que dar su opinión acerca de algo. Un día el pueblo quería conocer cómo era el elefante, y llegó el elefante a ese pueblo. Entonces le pidieron a la población, a estos sus 4 líderes, que también eran ciegos, que les relate cómo es un elefante. Uno le agarró de la trompa y le dijo, es como una serpiente grande, dice. Otro le agarró de la oreja y dice, no, es como una pantalla grande para aventar el arroz. Otro le agarra de la pata y le dice, no, el elefante es como una palmera grande, dice. Y otro le agarró de la cola y le dice, no, es como una liana, dice. Bueno, al final el pueblo se quedó más confundido al saber cómo es. Bueno, y esto también sucede, ¿no? ¿Cómo encontrar la verdad? El pueblo, como el ser humano, por sobre todas las cosas, lo que quiere es conocer la verdad. La verdad. Y nuestra juventud lo que tiene hambre y sed es de la verdad, que se les digan las cosas así, tal cual como son. No así muy crudamente como sino saber relatar. Lo más simple posible, ciertamente, pero saber relatar. Y te escuchan, sobre todo los jóvenes.
Cuando ven, y el joven lo que mira es siempre la persona, quién es el que dice. Y hay 4 cosas que ellos exigen, ¿no? Primero, tiene que ser auténtico la persona que habla, que dice. Segundo, tiene que ser íntegra, o sea, la coherencia. Tercero, que sea honesta, honrada. Y cuarto, que esté dispuesto a servir. Estos puntos son claves, digamos así, para una persona que desea comunicar algo. Porque cuando una persona comunica, no es solamente lo que sale de sus labios, es toda su persona. Y de acuerdo a eso, entonces es cuando la información llega íntegramente. O si no dice, no, ya le conozco cómo es. No, ya sé qué es lo que dice. No, ya. Y de eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, nosotros como persona, el que es el locutor, tiene que hablar con todo su ser, con toda su personalidad íntegra, con todo su cuerpo, sus gestos, todo juega en esa información que se va. Y eso es lo que nos cuesta. Porque somos apasionados, nos traiciona a veces un color, nos traiciona un club, nos traiciona, bueno, para transmitir la información. Está la información que es, digamos así, objetiva, bien hecha, y está la información personal. Yo comunico lo que yo quiero y dejo de lado. Es como la matemática. 2 más 2, 3, no cuento todo. 2 más 2, 4, exactamente. Y 2 más 2, 5, exagero para que me crean. Entonces, ahí es donde se juega. Por eso que no es fácil este asunto de la información. Y cuando uno tiene en cuenta todo esto, entonces, yo por las homilías, por eso siempre preparo por escrito. Por escrito. Yo mido las palabras que voy a decir ahí para que no haya mala interpretación. Que sea bien. Y bueno, entonces veo que me sirve. Veo que a la gente sí, le ayuda, le agrada y me comentan eso. Entonces digo, estoy acertando, porque todo es buscar. Para un pueblo así hay que buscar. ¿Cómo vas a transmitir para que te crean? Para que la gente diga, yo le quiero escuchar. Vamos a ver qué dice ahora. Ese es el desafío más grande que tiene un comunicador hoy día. Te agradezco muchísimo, Señor, por este tiempo que nos brindaste, por esta cercanía con la gente en una fecha pero tan importante para el alma del paraguayo en esta capital de la fe. Entonces, bueno, no sé, alguna despedida final y agradecerte nuevamente este recibimiento tan cercano y este poder conversar desde otra perspectiva más tranquila, lo que es la gran peregrinación de Caacupé. Bueno, gracias Katia por este espacio también. Y por supuesto yo siempre muy contento buscando siempre cómo comunicarnos con nuestro pueblo que necesita tanto en este momento, ¿no? Entonces, hay tantas ofertas, hay tantas formas y también hay tantas mentiras. Y nuestro pueblo se va a ir cansando y no nos va a creer más en ninguno de nosotros. Y ese es el peligro que corre. Entonces, vamos a buscar comunicarle aquello que ellos necesitan y les satisface. Así que en eso estamos todos metidos y yo creo que con esa dimensión y ese aspecto vamos a levantar y vamos a fortalecer nuestra sociedad. Así que ánimo para todos ustedes también, para la mega cadena y para todos. Sigan trabajando en este medio y con esta característica. Yo creo que van a ayudar muchísimo. Así que éxito siempre. Gracias. Que Dios hace tu pase, la Virgen Caacupé. Ella tende sereje, porque en debe y coser. Ere cobane membre, o mano va curosure. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu Edén de Caacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu Edén de Caacupé. Bueno, vamos a hablar sobre la fe que construyó una basílica. Es la historia y la peregrinación de la reliquia viviente de Caacupé. Él es el presbítero Marciano Toledo, es vicario del santuario y queremos agradecerte mucho, Paí Toledo, porque es un inmenso honor tenerte en nuestro programa, porque no solamente fuiste un sacerdote ordenado en la Villa Serrana, sino que dedicaste toda tu vida a esta comunidad. Sí.
Y para comenzar un poco queremos viajar en el tiempo, porque fuiste ordenado en la primera iglesia de Cacupé, que después fue demolida. Sí. ¿Y qué recuerdos te trae y qué sensaciones podés transmitirnos? ¿Qué diferencia había entre aquella época de la antigua basílica y en la actualidad? Y bueno, tiene razón en decir todo esto, que son datos históricos, ¿verdad? Para mí, que yo fui el primer sacerdote ordenado por Monseñor Rolón aquí en Cacupé. Yo estaba estudiando en San Pablo, Brasil. Ajá. Y para la ordenación me vine aquí. Y le dije, Monseñor, yo quiero ordenarme en el Otavario de la Virgen. Y él me dijo, no, te vas a ordenar el 3 de enero. Porque en el Otavario de la Virgen no puede todavía estar muy cercano al 8 de diciembre. Porque el 8 de diciembre él paró aquí la procesión. Porque hubo apresamiento en Asunción, hubo expulsión de sacerdote, de laicos. Y entonces aquí él mandó parar aquí la procesión. Y conste que con la presencia de Stroessner. Él mandó parar, Monseñor Rolón, Monseñor Rolón. Y se obedeció todo. ¿Sí? ¿A qué año más o menos eso fue? Eso fue el 1999, al final de... 89. 89, sí. Sí, 89, 90. Sí, sí. Todo eso. Y se cumplió todo. Se cumplió todo. Y, en fin, yo me ordené aquí. Entonces salió todo bien. Bien. No hubo ese día apresamiento, ¿verdad? Porque en el día del 8 de diciembre hubo un apresamiento. El gerente del banco vino a leer una lectura bíblica en la iglesia, ¿verdad? Y al bajar ¿Del púlpito? del púlpito ya le llevaron a la gobernación, preso. Pues ¿cómo un correligionario va a andar metiéndose en eso? Se fue el señor quedó ahí, dice que vivió, se enfermó y murió. Él no quería irse, pero la mamá, la señora le animó. Dijo, si vos sos católico, sos fuerte, sos valiente, tenés que leer. Y la señora también después de poco tiempo falleció. Esa familia quedó en el recuerdo, un buen recuerdo de los mártires de la Virgen de Cacupé. Sos de Caraguatay. ¿Cómo surgió la vocación? Contanos un poco de tu pueblo, contanos un poco la historia de tu mamá que estuvo en Acostañú, ¿verdad? Y bueno, Caraguatay es Caraguatay. Sí. Y es un pueblo antiguo. Y antes este departamento se llamaba Caraguatay. Acá. Y de aquí cerca partía una calle que iba hasta Caraguatay. Por eso cuando López estaba aquí en las curras, dio la orden que esta tarde todo ya tiene que estar hacia Caraguatay. Este lado no podía irse porque el ejército brasileño estaba todavía en Piribehuil. Todo es Caraguatay. Suena mucho ese nombre. Y sí, y tiene razón. Un pueblo antiguo, pueblo que conserva su historia. Es la tierra de los dos mariscales. Tierra de los mariscales. López, cuando salió de la curra, ya para la noche estuvo en Caraguatay. Y Mancati Garriga nació ahí. Nació ahí, ¿verdad? En fin, vivimos nosotros de historia, ¿verdad? Sí, sí. Caraguatay, mucha gente se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Por eso se le llama eso como... porque mi maestra, señorita Eve, entonces, nos enseñó muchas cosas y fue ella la que me encaminó hacia el sacerdocio. Ah, mira. Y después un día desapareció, se fue a Estados Unidos, pero volvió, fue a tomar datos, vino, ya murió ella, ¿verdad? Es de Bogarín Romero, de Caraguatay luego ella, ¿verdad? Y ¿por qué fueron a Caraguatay? Bueno, hubo un entusiasmo, allá se paga bien, se trabaja. Fueron. Y se manifestaron a los de Caraguatay, y tenía fama, son buenos trabajadores. Y quedaron y se multiplicaron hasta ahora. Algunos ya están volviendo, pero volvieron ya ricos. Entonces, Caraguatay se le conoce como Nueva York. Sí, no así, no, yo sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá es de origen barrereña. 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 ¿Y ella estuvo en la guerra de Acostañú, me decías? No,
Después, pero sabe, sí, sí. Sabe mucho, escuchó ahí. Pero el lugar donde ella nació una campaña de Barreros, se llama Potrero del Carmen. Potrero del Carmen. Sí, y ese Potrero del Carmen es una guerra que hace recordar la guerra del Chaco, el Carmen. Se dice que, ese está escrito en el libro del Paipé de Acosta, ¿verdad? Que el comandante pidió al país que arengue un poco a la tropa, porque mañana vamos a saltar ese fortín boliviano que está luciéndose ahí con su bandera encima de nosotros y ya nos picha. Y ante un país con facilidad arengamín de la tropa, pero no le dijo, no queda bien que un país haga eso, porque de ambos lados va a haber muertos. Sí, sí. Y elegí entre los soldados, y sí, esos soldados, bueno, formó la formación ahí el comandante y le dijo, Mama, cuenta usted de doña Animal, doña Ictima, bandera Bolivia, porque areteímos o bebeñan de ahí, ¿no? Y quedé un paso al frente del soldado que se anima. Y salió un soldadito y dijo, había sido que era de ese lugar de Barrio, se llama Potrero del Carmen. Sí. Y pues no la dije el Carmen, de él recurrió la fe, Potrero del Carmen, el 13 de septiembre, creo. No, agosto, ¿qué meses? Bueno, a mitad de año la Virgen del Carmen. Y 16 de julio es la Virgen del Carmen. Sí, 16 de julio, sí. Y hubo el ataque en un minuto. Echaron la bandera boliviana ahí, hicieron correr todo ahí. Y el soldadito cumplió la palabra, dijo, con la Virgen del Carmen, Y el soldadito tenía todo miedo, pero invocó a su santa patrona. Totalmente. Fue un combate. Y hasta ahora, ya quedó la compañía de su nombre, Potrero del Carmen. Sí. Es fascinante, país, la historia y de aquello pequeño hoy a lo monumental, a lo grande. La construcción, volviendo un poco acá, la construcción de la basílica representó un proyecto enorme para el Paraguay. Sí. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Es el motor principal, es el milagro humano. ¿Y cuál crees vos que fue justamente eso que permitió que se pueda llevar adelante esta obra tan monumental? ¿Fue la jerarquía eclesiástica? ¿Fue la inconmensurable fe del pueblo paraguayo? ¿Fueron las dos cosas? ¿Cómo hoy tenemos esto tan representativo de la vida espiritual del paraguayo? Y en realidad creció con la gente, sí, que se andaba buscando una casa para la Virgen. ¿Sí? Ahí está la historia del país, el país de Cazapá, ¿verdad? Que tiene fama de santidad también. Y se está buscando, ¿verdad? Por fin se encontró este lugar aquí. Este lugar aquí, que se debe el terreno a la donación de una señora española, habrá sido, que donó todo. Hasta ahora está su documento esto. A nombre de ella. A nombre de ella, doña Inocencia López. Doña Inocencia, ¿verdad? Y surgió así. Y enviado por el rey de España para ver los límites del imperio español y contra la invasión de los portugueses ahí, para controlar los límites, vino este señor hasta aquí. Su nombre está por Asunción, ahí cerca del Ministerio cerca del Ministerio de Salud, ¿cómo se llama? Y ahí donde está por ahí parte de esa calle de este español, que vino aquí y encontró una villa tan simpática, que se reunía la gente, rezaba y estaba levantando una capillita. Y ese puso un informe después que existe un lugar allá cerca de Asunción donde se reúne la gente y rezan, son muy devotos, ¿verdad? Y por ya se trae. Después esa señora, una señora donó este terreno, habrá sido española, doña Inocencia Justío de Gracia, ¿verdad? Donó. Y hasta ahora está el nombre de la señora, ¿verdad? Y creció y se fortaleció y se cuida.
todo está todavía al pie de la letra como ella dejó ese lugar, ¿verdad? Se dice también que es una tradición que Madame Malín, que rezaba también rosario, pero ella de su quinta ahí de Patiño, cada tarde se ponía a rezar rosario mirando a Cacupé, pero quería levantar la capilla ahí a la entrada de la cordillera. Ajá. Sí, pero eso a la Virginia no le gustó, y ella mandó levantar eso y rezaba su rosario ahí, Madame Malín. Iba la gente, pero el día que se iba a inaugurar vino una tormenta de Chotó y fue ahí viene ese canto que cantamos. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero con milagros dijiste Tobe. Dejamos ahí. Sí. Ah, mira un poco. Sí, Entonces sí. esa es la música que hace que nuestra Virgen hoy esté en este lugar, sí. ¿verdad? Ah, Pente Chapita, sí. Totalmente. Y finalmente, Paito Leo, vos sos vicario del santuario y siempre fuiste un defensor de los pobres, de los afligidos. ¿Qué es lo que más te conmueve? ¿Qué es lo que más te llega el alma cada 8 de diciembre viendo cómo en esa madrugada, en esa mañana del 8 de diciembre, este lugar está lleno de fieles, de personas que vienen a profesar su devoción, a pagar una promesa? ¿Qué sensación y qué le puedes transmitir a la gente acerca de ese milagro de la fe paraguaya? Y a mí me ayudó mucho recordar mi pasado. No es que yo me siento orgulloso, todo eso, sino porque me siento hijo de esta región y me veo también en la obligación de estudiar más, enseñar. Hasta ahora estoy pensando en eso, ¿verdad? Y el hecho de que yo me ordene aquí en Cacupé y esté siempre por aquí, y después que conocí, escuché, nací en la cordillera, ¿verdad? Todas las horas escuchaba antes cuando niño, sobre todo lo que pasó en la Costañú, en Barrero, y lo que pasó en Cacupé, ¿verdad? Y eso me entusiasmó. Y ahora trato yo, eso de recordarme, ¿verdad? Ahora me viene el nombre de este español que conoció Cacupé, Azara. Azara. Félix Azara. Félix Azara informó al rey que hay un pueblito donde se honra a una virgencita y va la gente a rezar ahí, ¿verdad? Y que pues es un lugar de... hasta que da la invasión de los bandeirantes, hasta ahora está viniendo contra nosotros. Sí. Hasta ahora está viniendo. Sí. Y Taipú ya no sabemos de quién es. Totalmente. Sí, ¿verdad? ¿Y algún mensaje para nuestro pueblo, para ese pueblo de fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los paraguayos y paraguayas? Y que conozcan un poco su historia. Que conozcan un poco su historia, ¿verdad? Eso es lo que falta, ¿verdad? Falta conocer nuestra historia, hablar. Al paraguayo le falta hablar, cuántas cosas, ¿verdad? A veces atorado en la garganta, ¿verdad? Sí, atorado, y toda esa injusticia, esta calamidad, estos políticos que hablan, porque mandan, entonces ya tienen el poder de decir cualquier cosa. Y amenazan y matan, ¿verdad? Copiar algo de los argentinos, ellos hablan mucho. Ya habla de más también, pero hablan. Nos falta hablar. Hablar desde la fe, hablar también desde el coraje, desde el sentido de justicia, ¿verdad? Eso es lo que falta para decir. Yo una vez ya me dice la gente por ahí, y bueno, que me mande preso, que me mande, pero eso es lo que nos falta a nosotros. Eso no puedo decir. Y eso yo aprendí también en la Argentina. Yo fui a estudiar filosofía en la Argentina y me decía mi odontólogo, a usted lo para usted le falta hablar. Hablen. Sí. Mire, cada cosa nosotros hacemos en contra de usted, dice. Yo sé eso, dice, porque mi antepasado dice que era paraguayo, me dice eso, odontólogo en Argentina. Y eso, Gracias, Pai. Gracias por estar por nosotros, gracias por compartir, porque realmente nosotros te valoramos mucho, creemos que sos un pilar fundamental acá en tu Cacupé, en tu cordillera natal. Sí. Y bueno, estuvimos nada más y nada menos que con la reliquia viviente de Cacupé, el presbítero Marciano Toledo. Y yo, lo que ustedes dijeron, así que se habló de mi Caraguatay, que está mucho en Nueva York. Me fui yo detrás de mi compadre a Caraguatay. Y una vez me fui a la misa de los hispanos. Y llegamos tarde.
Y era Nueva York, en la catedral de Nueva York le tocaba la misa de tal hora a los hispanos. Y digamos ahí, qué grito de viva México, viva Colombia, viva todo menos Paraguay. Y mi prima me decía, vamos, y ya comenzó la misa. Al revés, no, yo ya me fui, tengo vergüenza. Me voy a sentar nomás aquí. Bueno, me quedé nomás aquí. Al final comienza la misa. Cada uno necesita su país, que en México, todo un guarullón ahí. Y a mí me decían, levantame la mano, y me cae la mano. Allá hay uno que... Ahí me localizaron. ¿De dónde usted? Paraguay. Paraguay. Digo, entonces, ya es la primera vez que escuchamos que uno de América del Sur que habla, que va a hablar. y sí, y habló una mujer. Hey, Paraguay, digo yo soy de Encarnación, dijo yo, una chica. Subió sobre el banco de la iglesia, que yo soy de Encarnación. Y allá en mi país se le honra a la Virgen de Cacupé, y dijo la primera, una mujer que dijo habló Cacupé en Nueva York, y era en Manhattan, en la iglesia principal ahí de ellos. Así fue. Por todo el mundo, nuestra Virgencita de Cacupé. Cacupé, sí, así sí, es. así. Gracias, Fay. Bueno. Bueno, regresamos en Con Vos desde Cacupé. Si en el bloque anterior conocimos la historia, el alma, la misión, la fe, ahora nos toca adentrarnos en el corazón del operativo de Cacupé, para que este milagro ocurra, y para eso vamos a hablar con el dueño de casa. Él es el padre Rubén Darío Ojeda, es rector de la Basílica del Santuario, que hoy nos recibe muy amablemente para contarnos un poco de qué se trata todo esto de prepararse para recibir a tantos peregrinantes. Muchísimas gracias, padre, por recibirnos. Bienvenida, Katia, qué gusto hoy estar contigo, y un saludo también a tu audiencia. Y estamos aquí para brindarle de la mejor manera todas las curiosidades de repente que tengan, y explicar a la gente, ¿verdad?, cómo es el operativo. Estamos ya prácticamente en cuenta regresiva, a punto prácticamente de empezar el tiempo fuerte. Estamos en temporada alta aquí en la Basílica Santuario, en donde miles de personas ya están llegando aquí junto a la Virgen para cumplir con su promesa. ¿En qué consiste ser rector? Más allá de ese 8 de diciembre, para que la gente entienda un poquitito de qué se trata el rol que cumplís, padre, en todo lo que significa la movilización, no solamente del 8 de diciembre, sino el resto del año. Y bueno, yo soy sacerdote, ¿verdad? Soy un servidor más aquí, soy compañero de servicio con muchísima gente. Estamos aquí 3 sacerdotes que asistimos directamente a los fieles, ya sea con confesiones, misa, pero hay montones de gente detrás de mí, ¿verdad? Como autoridad, como representante de aquí del santuario. Pero vuelvo a repetir, apenas somos un inútil servidor, ¿verdad?, que nos ponemos a la orden, ¿verdad?, de Dios, de la Virgen y de la gente. Son aproximadamente 500 personas voluntarias que directa e indirectamente está sirviendo aquí domingo tras domingo, y así también entre semana. Entre semana. La planificación para el 8 de diciembre, ¿cuándo comienza realmente? ¿Existe algún momento del año en que uno dice activamos modo diciembre, o durante todo el año ya se van haciendo trabajos de preparación, no solamente logística, sino también espiritual? Exacto. Yo creo que mental y espiritualmente nos preparamos por lo menos 6 meses antes. Para ir proyectando con todos los predicadores que van a venir, por ejemplo los obispos, que tienen muchas actividades. Entonces, con mucha antelación tenemos que ir agendando con ellos ya el día que le va a corresponder. Y está también los temas a ser reflexionados, por ejemplo, que depende del Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Eso se trabaja con mucha antelación, por lo menos 4 meses antes se está reflexionando qué tema se va a elegir, y luego también se trabaja el desarrollo
que sería un poco como el guión homilético, y eso luego se provee a los obispos, a los predicadores, para que se preparen y haya una línea de reflexión, ¿verdad?, por el nuevo año que va a empezar en cuanto a la reflexión de los temas. Y por otra parte, también están las instituciones. Alrededor de 50 instituciones, directa o indirectamente, ya sea gubernamental o no gubernamental, está trabajando con nosotros para Operativo KQP. Y hace 2 meses atrás que venimos realizando reuniones permanentes interinstitucionales en donde ellos de vuelta se ponen a disposición, y en una segunda reunión ya presentan su plan de trabajo operativo KQP 2025. Y ahora la última reunión con este grupo interinstitucional va a ser ya el lanzamiento, que va a ser el 14 de noviembre a las 9 de la mañana, justamente aquí en la Capilla San Roque González, perteneciente a la Basílica. El tema de fundamentalmente recibir a tanta gente y planificar, quiero detenerme un poco en eso que decías. Nos preparamos espiritualmente durante varios meses para dirigir un poco cuál es la línea episcopal que vamos a seguir en las homilías fundamentalmente. Sí. Tenemos algunos lemas, algunos ejes transversales que se discuten dentro de la comunidad eclesial. Sí, de acuerdo a la necesidad pastoral también, es la Conferencia Episcopal Paraguaya la que designa los temas. Y tal es el caso que a esta altura ya tenemos todo definido. El tema sería el bien común, que va a estar muy interesante. Muy interesante. Este año la predicación de los obispos y de todos los predicadores. Y estos temas también se realizan no solamente aquí por motivo de la festividad de la Virgen, sino se utiliza en todas las parroquias, en todos los novenarios a nivel de iglesia paraguaya. Ya rige para la iglesia paraguaya en realidad, pero empieza justamente con la festividad de la Virgen. Y el lema va a ser una frase bíblica extraída de la multiplicación de los panes: denles ustedes mismos de comer. Por eso que va a estar interesante este año la predicación. El bien común, y denle ustedes mismos de comer. Exacto. Hablar de eso es hablar de tantas cosas, no solamente es realmente el corazón mismo de la espiritualidad, porque finalmente eso somos, y los peregrinantes vienen también un poco a buscar ese abrigo, ese consuelo, ese cobijo y esa guía que cada año da la iglesia para poder en familia ir orientando nuestra conducta también hacia ese bien colectivo, hacia ese bien vivir. Así mismo, yo creo que en el fondo lo que la Conferencia Episcopal Paraguaya quiere transmitir un poco, que haya una espiritualidad encarnada, que se vea en la obra justamente, que se asista a los más vulnerables, los más desprotegidos de la sociedad. Es como practicar la obra de caridad. Porque dar de comer al que necesita, al hambriento, pues eso está en Mateo 25, versículo 31 y siguiente, ¿verdad? Y el mismo Jesús lo dijo: cuando tuve hambre, me dieron de comer; cuando tuve sed, me dieron de beber; cuando estuve desnudo, me vistieron, ¿verdad? Cuando estuve en la cárcel, me visitaron. Pero lo más importante, dice que cada vez que lo hicieron conmigo. Yo creo que esa va a ser un poco la línea de reflexión, ¿verdad? De beneficiar, ¿verdad?, a los más vulnerables, los pobres, los desprotegidos de la sociedad. Tenemos quiero llevarte hacia tu pueblo natal, hacia Tomatí. Sí. Quiero que nos cuentes un poquitito de esa historia y esa peregrinación que también hay hacia ahí el 8 de diciembre. Sí. Y esas historias del indio José que nace por esa zona, ¿verdad? Así mismo, en realidad yo soy de Atirá. Atirá. Mis padres están en Atirá, y justamente se cree que el indio José, el que talló las 2 imágenes, porque él, a raíz de una amenaza de muerte segura de otros indígenas rebeldes, él ya era un indígena convertido al cristianismo gracias a la predicación de los franciscanos. Entonces, ante esta amenaza segura de muerte,
él se encomendó a la Virgen de tallar 2 imágenes. Él se estaba escondiendo, según la historia leyenda, ¿verdad? Detrás de un árbol. Entonces él se encomendó, si es que se salvaba de esa muerte segura, iba a tallar 2 imágenes. Una la más grande, que iba a ser para la comunidad, y otra la más pequeña para su devoción personal. Y tal es el caso que justamente yo fui párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Tomatí. Ahí se encuentra la imagen más grande, que tiene prácticamente tamaño normal como nosotros, y que se mantiene en su estado natural, original. Es la más antigua, tiene más de 480 años esa imagen, y es la que está en Tomatí, y tiene su fiesta propia en la ciudad de Tomatí, en homenaje a la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y aquí tenemos la Basílica Santuario, la más pequeña que talló el indio José, que era para su devoción personal, pero al final se convirtió en la imagen milagrosa. Por eso es la Virgen de los Milagros de Caacupé, y es la que tenemos en su estado natural, original, también en la planta alta, la que está ahí arriba. Eso ya no se puede tocar. Es un patrimonio, ¿verdad? Es algo ya muy sensible, y por lo tanto está ahí ya permanentemente. ¿Y cómo es esa experiencia de la fe y de administrar? Porque viviste como párroco de Tomatí, todo Sí. lo que era ese 8 de diciembre ahí. Exacto. Y hoy estás viviendo lo que es acá en el centro. ¿Hay diferencias? ¿Los peregrinantes son los mismos? ¿O acá es como más fuerte el sentimiento que hay los 8 de diciembre? Bueno, tengo que decir, ¿verdad?, que los tomateños aman su pueblo, tienen sentido de pertenencia, tienen su fiesta propia. Ellos no vienen durante su festividad aquí en Caacupé, ellos vienen después. Pero pues tienen su fiesta propia, impresionante la fiesta también ahí en Tomatí. Solo que esto hoy día se volvió nacional e internacional. Impresionante, aquí es un lugar de peregrinación. Calculamos que 2.000 a 2.500 personas por día están llegando aquí en temporada alta, y alrededor de la fiesta seguramente que van a estar llegando alrededor de 2 millones a 3 millones de personas. De personas. No solamente acá de Paraguay, sino también del extranjero. Nosotros tenemos visitas casi todos los días, visitas internacionales. Vienen de Argentina, de Brasil, y por supuesto los paraguayos residentes en otros países, España, Estados Unidos, que permanentemente vienen a nuestro país, pero lo primero que hacen es venir a visitar a la Virgen. A la Madre, ¿verdad? A la Madre. Es como que le extraña a la Madre y viene primero a saludarle a ella y luego se van a su valle. Gracias por recibirnos, y algún mensaje final que quieras dar a toda esa gente que hoy nos está mirando, pero que cree, que entiende que la fe colectiva es capaz realmente de generar esperanza, es capaz de generar bien común, Padre. Así mismo, yo creo que estamos viviendo en un momento difícil de la sociedad. Estamos superando un efecto post-pandémico en donde muchos nos hemos alejado, tal vez nos hemos aislado a nuestra familia, a nuestro confort, y creo que este resurgimiento espiritual tiene que haber. Ese relajamiento espiritual que hubo, que llevó incluso a una pereza espiritual, es el tiempo de salir, ¿verdad?, de buscar esos lugares de espiritualidad. Y aquí la Basílica Santuario es justamente un lugar propicio para venir a nutrirse espiritualmente. Nunca es tarde de empezar, de continuar de vuelta la vida espiritual, porque al final eso, la vida verdadera. La vida verdadera es la respiración que tenemos, el aliento de Dios, la prolongación del aliento de Dios que tenemos. Si dejamos de respirar, quiere decir que ya nos morimos. Entonces, mientras tengamos este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, que es la vida, ¿verdad?, el motor que nos mueve, busquemos las cosas de Dios, las cosas espirituales, que de seguro va a ayudar a fortalecer la mente, el corazón, la vida y, por qué no, también el cuerpo. Muchísimas gracias, Padre.
Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Virgencita Santa, recuerda que un día con salmo en los labios hasta ti llegué. Hoy, a través de las voces, de la historia, de la organización, pudimos comprobar que Cacupé es mucho más que la capital espiritual de este país. Es el alma de un pueblo que cree, que persevera, de un pueblo que a través de esta fe colectiva nos confirma el camino hacia la unidad y hacia la esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos acá desde Cacupé.